Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Esteban Aquino López y soy uno de los integrantes del grupo, ¿no? Quienes forman el resto del equipo es Rosy Mirela Cruz Mori, María Elizabeth Reyes Guamán, Carlos Vidal Seña. Y bueno, juntos vamos a hacer el desarrollo del taller 6, ¿no? En ese sentido voy a proceder con el desarrollo de la primera pregunta del cuestionario, ¿no? En la cual consta del combustible limpio, ¿no? ¿Cómo generar una combustión libre de contaminantes? La combustión perfecta se produciría si el carbono del combustible se combinara con el oxígeno del aire. Esto para producir calor, luz, dióxido de carbono y vapor de agua. Sin embargo, la presencia de impurezas en el combustible, la pobre relación del combustible combustible-aire o la existencia de temperaturas de combustión demasiado altas o bajas provocan la formación de productos tales como monóxido de carbono, óxido de azufre, dióxido de nitrógeno, cenizas volantes y carburos no quemados, ¿no? Bueno, tenemos la biomasa, ¿no? Que es este combustible de biomasa tradicionales, tales como la leña, los residuos forestales, como las tillas, los pellets y las briquetas, entre otros que incluyen los huesos de aceituna o las cáscaras de los frutos secos, por ejemplo, en cuanto a la generación de combustible libre de contaminantes, ¿no? ¿Qué propiedades debe tener el combustible ideal? Es la pregunta número 2, ¿no? En este caso hemos tomado como ejemplo el bioetanol, ¿no? Como ejemplo de combustible limpio, en las cuales una de sus propiedades es ignición, agua y sedimentos, residuos de carbón, ceniza sulfatada, viscosidad a 40 Fahrenheit, azufre, glicerina total, ¿no? Y bueno, haciendo comparación con los diésel convencionales, el biodiesel, sus valores no afectan en cuanto al tema del ambiente, ¿no? Otras ventajas del biodiesel el biodiesel es el más seguro que el diésel de petróleo, ya que tiene un producto de ignición más alto, ¿no? Justamente lo que comentaba. El biodiesel reduce significativamente la emisión de sólidos, humos, ¿no? El biodiesel reduce la emisión de monóxido de carbono, que es lo fundamental, pues tienen una combustión más completa. Las emisiones de biodiesel son menos agresivas para la salud. Su olor, comparable al de las papas fritas, por ejemplo, es menos desagradable, es más irritativo a los ojos. Salvo su incompatibilidad con el cemento, puede almacenarse en cualquiera de las modalidades en que se almacena el biodiesel de petróleo. Bueno, ese es cuanto al desarrollo de la pregunta 1 y 2 y doy paso a mis siguientes compañeros. Las emisiones de biodiesel son menos agresivas para la salud. Su olor, comparable al de las papas fritas, por ejemplo, es menos desagradable, es más irritativo a los ojos. Salvo su incompatibilidad con el cemento, puede almacenarse en cualquiera de las modalidades en que se almacena el biodiesel de petróleo. Bueno, ese es cuanto al desarrollo de la pregunta 1 y 2 y doy paso a mis siguientes compañeros. Soy Rosy Mirela Cruz Mori y voy a hablarles acerca de qué característica no debe tener el combustible y por qué. En el caso de los hidrocarburos, que es uno de los compuestos del combustible, este compuesto no es renovable, por lo que no debería de ser una característica del combustible, ya que ocasiona daños al medio atmosférico, es muy peligroso y emanan muchos otros gases contaminantes. El gas de estas características que poluciona la atmósfera es el metano, quien representa el 85% del total. Asimismo, los alcanos el 9%, los alquenos el 2.7%, los alquinos el 1% y los aromáticos el 2.3%, según el estudio realizado en la ciudad de Los Ángeles entre 1970 y 1972. ¿Crees que el uso generalizado de combustibles fósiles puede ser revertido en un futuro? ¿Por qué?
Los combustibles fósiles son recursos no renovables, en todo caso tardan en ser renovados. Se han hecho estimaciones en que en algún momento estos se acabarán. La idea o la responsabilidad ante el planeta es buscar alternativas, que ya las hay de hecho. Las más conocidas es la eólica y la solar. Producir más de estos tipos de energía y dejar de lado los otros combustibles que no son compatibles con la naturaleza, ya que la energía solar eólica, entre otras, no entra a la combustión. Por consiguiente, no se emiten los contaminantes que sí lo hacen los combustibles fósiles. Gracias. Mi nombre es María Elizabeth Reyes Guzmán. Me toca exponer el punto 5, donde nos piden la importancia de informar a la sociedad las ventajas y las desventajas del combustible fósil. Las principales ventajas es que el combustible fósil es muy enérgico, fácil de extraer, su almacenamiento y su traslado son fáciles. Este contribuye a la mayor distribución y a adquirir a un coste menor. Las grandes empresas que nos beneficiamos de los combustibles, de los derivados de combustibles fósiles, son las industrias automotoras, industrias textiles, industrias de plástico, industrias de pinturas. Así podemos seguir mencionando los beneficios que podemos tener de los derivados de los combustibles fósiles, ¿no? Las desventajas que tienen es que no son renovables, que se van a agotar de acá a un largo tiempo, y su combustión y su preparación expulsa elementos tóxicos a la atmósfera, como efectos invernaderos, lluvias ácidas, contribuye a la contaminación ambiental, al calentamiento global. Por la contaminación hay enfermedades graves, que algunos de ellos ya son cáncer. Hay muchas desventajas en sí del combustible fósil que son muy dañinas para el ser humano. En el punto 6 nos piden por qué el gas natural es exitoso en Argentina y en Brasil. La matriz eléctrica de Argentina demuestra dependencia de hidrocarburos, casi el 85% de su participación, donde el gas representa el 61% de sí mismo. Argentina llega a construir uno de los polos más importantes de petroquímico. Con ello impulsa las industrias a utilización de gas natural. En el 2010, cuando se descubre el gas no convencional en los yacimientos de Loma Lata y la más importante que tiene es de Vaca Muerta, Argentina se convierte en uno de los países con más gas no convencional, claro, después de China, ¿no? Se dice que Argentina es el segundo país con gas no convencional. En la tercera pregunta nos piden por qué promover la energía limpia, porque la energía limpia es lo contrario al combustible fósil, porque el combustible fósil contamina, la energía limpia no, es cero contaminación, evitaríamos el calentamiento global, preveniríamos enfermedades procedentes de la contaminación, cuidaríamos nuestros medios ambientes, es bastante beneficioso para nuestro país por cuanto se utiliza para su generación de la energía limpia de recursos naturales, por ejemplo como el agua, el aire, energía solar. Es muy beneficioso para nuestro país, ya que no libera efectos dañinos como el combustible fósil. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Seña y continuando con el desarrollo del cuestionario, en la pregunta 8 tenemos: ¿cómo afecta al medio ambiente el uso del gas licuado de petróleo GLP y el gas natural vehicular GNV? Bueno, el GNV y el GLP tienen similitudes en cuanto a su origen y aplicaciones. También tienen similitudes en cuanto a su relación con el medio ambiente, ya que ambos
son combustibles limpios y menos contaminantes que otros de similar origen. Por ejemplo, la gasolina produce 31% más emisiones contaminantes que el GNV y el diésel, por su parte, emite 152% más emisiones contaminantes que el GNV, lo cual evidencia la menor nocividad del GNV como referente frente a otros combustibles. En la pregunta 9 tenemos: ¿cuáles son los usos actuales de los combustibles fósiles? El GNV y el GLP son combustibles fósiles que provienen de depósitos geológicos, donde materiales orgánicos se convirtieron en el petróleo crudo, en el carbón, en el gas natural o aceites pesados como resultado de la descomposición de plantas y animales sometidos al calor y presión de la corteza terrestre durante millones de años. Actualmente su uso es principalmente para la energía. Se utilizan tanto en el ámbito público como el casero. Por ejemplo, se usa como combustible para maquinarias industriales de todo tipo, se usa como combustible para el transporte, se usa como calefacción, como el combustible de la calefacción, climatización de ambientes, y se usa generalmente también en las cocinas de los hogares. En la pregunta 10 tenemos: ¿cuáles son las ventajas del uso del gas natural? Dentro de la variedad de sus ventajas, decimos que es un combustible ecológico, limpio y menos contaminante, debido a que en su combustión no se generan gases tóxicos, cenizas ni residuos, y su transporte y su distribución se realiza mediante tuberías, unas tuberías subterráneas, por lo que no dañaría el paisaje ni atentaría contra la vida animal ni la vida vegetal. También nos brinda comodidad. Como el gas natural llega por tubería, se dispone de los servicios las 24 horas del día y los 365 días del año, disfrutando de un suministro continuo, similar a un servicio de agua, electricidad o teléfono de cualquier ciudad moderna. Es seguro también. ¿Por qué? Porque nos proporciona la seguridad que las personas buscan para su familia o un establecimiento comercial, ya que no es tóxico ni corrosivo y se disipa rápidamente en la atmósfera. Cuando hay alguna fuga, se disipa muy rápido. De esta forma, se minimizan los riesgos en su uso. También, el combustible es uno de los más económicos y de menor precio y permite obtener un ahorro sustancial en relación con otros combustibles. Y así de esta manera concluimos con el desarrollo del cuestionario presente y de la participación de cada uno de nuestros compañeros. Muchas gracias.